Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Cuando vas a empezar a invertir en Bitcoin, lo primero que necesitamos es una plataforma donde podamos comprarlo. Y por esto hoy les voy a enseñar a abrirse una cuenta en Binance, ya que es el exchange que maneja más volumen, el más seguro y más fiable del mundo en este momento y con comisiones muy bajas. Así que empecemos. Debes ir a la descripción de este video y hacer clic en el link de registro con el cual obtendrán un 5% de retorno en las comisiones de trading de por vida. Al hacer clic les va a abrir esta ventana en la cual iniciaremos el proceso. Primero le damos acá donde dice registrarse con un teléfono o correo electrónico. Acá pues van a tener las dos opciones. Yo les aconsejo que lo hagan por medio de un correo. Entonces escribimos nuestro correo, preferiblemente uno que no usemos en redes sociales. Después seleccionamos una contraseña. Esa contraseña entre más larga mucho mejor, ya que será más segura, y también debe cumplir con 3 condiciones. Mínimo que tenga 8 caracteres. Si tiene entre 12 a 16 caracteres mucho mejor, al menos un número y al menos una letra mayúscula. Aceptamos aquí los términos de servicio y la política de privacidad y le damos en crear cuenta personal. Algo importante amigos es que se vayan acostumbrando a apuntar todos estos datos de correos y contraseñas en una libretica, porque a medida que vayan avanzando yo sé que van a ingresar a otras plataformas y entonces ya se va a hacer muy difícil aprenderse todo de memoria. Es mejor que lo tengan bien apuntadito en una libreta a la cual solo ustedes tengan acceso. Les van a enviar un código de verificación al correo, entonces nos vamos para el correo, lo copiamos y lo pegamos. Listo, ya tenemos la cuenta creada. El siguiente paso es verificar la cuenta, entonces le damos acá en verificar. Escogen el país de donde son. Acá se les va a desplegar una lista enorme de todos los países en los cuales se puede operar en Binance. Me puse en la tarea de contarlos y hay más de 200 países. Hay una que otra excepción, pero en su mayoría todos están acá. O sea que no va a haber ningún problema que ustedes se creen una cuenta, estén en el país que estén. En mi caso Colombia, ahí está ya. Y le damos continuar. Nacionalidad obviamente Colombia. La fecha de nacimiento. Le damos en continuar. Acá colocan la dirección, el código postal, la ciudad y el país. Cuando ingresen la información verifiquen que todos los datos estén bien, porque una vez que le den continuar el sistema no les va a dejar editarlos. Le damos continuar, entonces verifican que sus nombres, apellidos, la dirección, que todo esté correctamente. Acá le da la opción de estos 3 documentos, preferiblemente que sea el documento de identidad. Lo seleccionamos y le damos continuar. Se preguntarán si es seguro darle todos estos datos a estas plataformas, y pues la verdad es que sí. Este tipo de plataformas son empresas que trabajan a nivel mundial, entonces ellos se ven en la obligación de cumplir con las exigencias de los gobiernos de cada país. Por esto deben tener plenamente identificadas a todas las personas que estén vinculadas a la plataforma, principalmente por el tema de los lavados de activos, y en los países que son más exigentes para la declaración de impuestos. Acá le damos en continuar. Acá tienen 2 opciones: hacer la foto con la cámara aquí de la computadora y otra con la aplicación de Binance en el celular. Yo les aconsejo que lo hagan con el celular porque pues la cámara del computador no es que sea muy buena, y más adelante también en la verificación facial la van a necesitar obligatoriamente. Entonces para esto nos vamos a Play Store en el celular, colocamos Binance y le damos instalar. Esperamos a que se descargue. Una vez descargada ya la aplicación le damos en abrir. Acá como la cuenta ya está creada, entonces le damos en iniciar sesión. Colocamos el correo, la contraseña y le damos en iniciar sesión. Acá como estamos abriendo la cuenta desde un dispositivo diferente, él nos va a pedir otra vez un código de verificación. Le damos en obtener código. Entonces nos vamos nuevamente al correo. Escribimos el código. Le damos a enviar. Y listo, ya estamos en nuestra cuenta. Acá volvemos y le damos en verificar ahora. Le damos documento de identidad, continuar.
Ahora nos va a pedir dos fotos, una por la parte de enfrente y otra por la parte de atrás. Entonces alistamos nuestro documento de identidad. Para iniciar la verificación del documento de identidad, ten en cuenta estas indicaciones que te da acá. Sube una imagen completa de tu documento de identidad. Asegúrate de que en la imagen que subas se pueda leer todos los datos. Asegúrate que el documento sea el original y no haya caducado, y coloca los documentos sobre un fondo de un color sólido. Le damos continuar. Entonces para esto yo le coloco una hoja blanca por debajo. Y acá lo que hacemos es enfocar bien nuestro documento de identidad en el recuadro ese que les sale ahí. Revisamos que todos los datos se vean claramente. Si de repente salen borrosos, pues le dan ahí en repetir fotografía. Le damos en continuar. Volteamos el documento. Ahí sale con un poquito corrido, entonces mejor lo voy a repetir fotografía y enfoco mejor. Listo, ya quedó mejor, le doy continuar y ya queda el documento subido. Le damos otra vez en continuar. Finalmente nos toca hacer la verificación facial. Acá lo que tenemos que hacer es cumplir con estas recomendaciones: evitar el uso de sombreros, evitar el uso de gafas, el uso de filtros y utilizar un lugar con buena iluminación. Acá simplemente enfocamos la cara en el círculo y hacemos lo que el muñeco de abajo vaya haciendo. Blink your eyes. Good. Nod your head. Good. Open your mouth. Listo amigos, esto es todo el proceso. Ahora solo queda esperar que revisen y verifiquen la cuenta. Pasado 10 minutos ya tenía la cuenta verificada. ¿Cómo sabemos esto? Pues se vienen aquí donde está esta personita y acá les va a salir así en verde, verificado. Otra cosa que deben hacer después de verificar la cuenta es venirse aquí a seguridad y activar los factores de seguridad, pero esto ya será tema para otro video, para que no se me haga este video tan largo. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver mis videos. Si te gustó, por favor dame un like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Si tienes dudas, por favor escríbanla en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.